Compleja situación humanitaria enfrentan los habitantes del barrio Bilbao luego de que se presentara un desalojo y posteriormente un incendio en el sector. Comunidades del Chocó y de La Guajira con mayor tasa de mortalidad de niños indígenas por desnutrición. El Consejo de Estado solicita medidas urgentes. Candente debate sobre los sobornos de Odebrecht en Colombia se realiza a esta hora en la plenaria del Senado. Pese a que no asistió al debate en el Senado, el fiscal general Néstor Humberto Martínez le respondió al senador Jorge Robledo sobre sus señalamientos por Odebrecht. Procuraduría abre investigación formal contra la exministra de Transporte Cecilia Álvarez por ampliación de la vía Ocaña-Gamarra. Capturan en Bogotá a fiscal que estaría exigiendo dinero para archivar procesos. Las FARC han cumplido más que el gobierno en el proceso de desmovilización y desarme, asegura la senadora Claudia López. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a 7 empresas del sector de vigilancia y seguridad privada por violar la libre competencia en licitaciones públicas. La sanción supera los 26.000 millones de pesos. La Asociación de Empresas de Medicina Integral ASEMI afirma que las incapacidades y licencias de maternidad le cuestan al sistema de salud 1 billón de pesos. Por su parte, la Supersalud ha recibido 216 demandas. Banco de la República reconoce que el escenario actual de la economía nacional, en especial en el tema de inflación, está para reducir las tasas de interés. Fiscal venezolana Luis Ortega Díaz vuelve a desmarcarse del gobierno de Nicolás Maduro y denuncia detenciones ilegales durante manifestaciones. Blanco y negro de nuestros futbolistas en el exterior. Hay más de 400. El Barcelona abrirá escuelas de fútbol en Bogotá. Polémica por tratamiento especial a María Sharapova en tenis. Con el desfile de Lina Cantillo inicia oficialmente esta versión del Bogotá Fashion Week. Los espero al final de la emisión desde la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Salitre, con todos los detalles. Ya nos vemos en Live and Like. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La ciudad contra la brutalidad en los desalojos. 2. Vuelven los Doberman de la DIAN. 3. Dura pelea entre 2 salas de la Corte Suprema. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Una emergencia humanitaria se registra en el barrio Bilbao de la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, escenario de un desalojo en las últimas horas que terminó con un incendio. Cientos de habitantes, entre ellos varios menores, están a la intemperie con sus enseres y piden ayuda de la administración distrital. Una compleja situación humanitaria enfrentan los habitantes de una invasión en el barrio Bilbao, donde las autoridades realizaron un desalojo con el apoyo de la policía y el escuadrón móvil antidisturbios. Los habitantes del sector aseguraron que tuvieron que dormir en las calles luego de que ocurriera un incendio. Muchos no teníamos dónde acostarnos, nos tocó en el piso con frazaditas que nos prestaron. Hay niños que durmieron en el piso prácticamente, que no pudimos comer desde ayer. Empezamos desde ayer, desde las 5 de la mañana, y muchos nos acostamos sin un desayuno, sin un almuerzo, sin una comida. Los desalojados mostraron su preocupación por las condiciones sanitarias en las que se encuentran expuestos. No tenemos para dónde ir y acá para entrar al baño nos cobraban $1.000 pesos por la entrada. Ayer nos dejaron sacar los televisores y cuando ya fuimos a sacar los televisores ya nos habían robado un televisor. Y es así, ellos no hice nada. Se nos quemaron casi todo lo de los niños y mire, está la hora que nada. Aseguraron además que el distrito no ha llegado a un acuerdo con ellos para que sean reubicados. Él dice que nos da un kit y que nos tenemos que ir. Él no nos quiere ayudar con vivienda. Él no nos responde por lo que pasó. No nos responde. De otra parte, la magistrada del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez, reveló cifras alarmantes sobre la tasa de mortalidad de menores por desnutrición en los departamentos de Chocó y Guajira. Como preocupante calificó el Consejo de Estado la situación que se presenta en regiones como el Chocó y la Guajira, donde los niños de las comunidades indígenas están siendo afectados en sus derechos fundamentales de la salud, la educación y la alimentación. Al fallar una tutela, el Consejo de Estado cuestionó la falta de políticas públicas de las entidades del gobierno para garantizar una vida digna a menores de edad. Debido a todas esas omisiones en las que han incurrido todas las autoridades, el índice de mortalidad de los niños y niñas indígenas en el Chocó es muchísimo más alto
que en el resto del país. La mortalidad, la morbilidad, la desnutrición a la que se ven sometidos está debidamente documentado. La magistrada afirmó que la situación que se presenta en los departamentos del Chocó y La Guajira son consecuencia de la falta de trabajo en equipo de las entidades del gobierno. Falta como articulación entre las entidades para efectos de que se puedan aunar todos los esfuerzos, todos los recursos con los que cuenta el Estado y se pueda atender a esas comunidades. La magistrada hizo toda una radiografía de ese departamento e indicó que de un total de 80.000 niños menores de 5 años, 12.000 niños padecen graves problemas de desnutrición y de ellos 9.000 son indígenas que mueren por hambre. Este miércoles el vicepresidente Óscar Naranjo encabezará una delegación del gobierno para evaluar la situación en salud, educación y alimentación en La Guajira. El escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia es objeto esta noche de un fuerte debate en la plenaria del Senado de la República, promovido por el senador y candidato del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, quien ha hecho duros ataques al fiscal Néstor Humberto Martínez. En el Senado está Carlos Ruiz. Carlos, buenas noches y adelante con toda la información. ¿Qué tal, María Andrea? Muy buenas noches. Efectivamente, el promotor de este debate, Jorge Enrique Robledo, candidato del Polo Democrático, ha hecho ataques al presidente Santos, al expresidente Álvaro Uribe, a otras personalidades del país, pero ha dedicado la mayor parte de su tiempo a asegurar que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, no tiene autoridad moral para investigar el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia. Mencionemos a qué me refiero cuando toco al señor fiscal. Es el primer abogado y el primer consejero de ese colombiano más rico y el banquero más rico de Colombia involucrado en este caso. Es consejero, le han pagado en Odebrecht, Odebrecht le ha pagado, Navelena le ha pagado Corficolombiana, es decir, Luis Carlos Sarmiento Angulo. La plata de Odebrecht suena en los bolsillos del señor fiscal Néstor Humberto Martínez. Es socio de D.L.A. Piper. También ha sido objeto de ataques del senador Robledo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien supuestamente intervino ante el ministro de Agricultura para pedir que el Banco Agrario no le otorgara créditos a Navelena. Porque, ojo, no es un chiste. El vicepresidente violó la ley cuando le ordenó al ministro de Agricultura que parara ese crédito. Pues segunda versión. O sea, el vicepresidente no podía meterse en los asuntos internos del Banco Agrario. Eso es extralimitación de funciones, eso es abuso de autoridad. El ministro Iragorri desmintió al senador Robledo. Germán Vargas no me llamó a incidir sobre la decisión del banco, me llamó a advertirme sobre una situación que me ha podido advertir Germán Vargas, cualquier persona me ha podido advertir. Y yo hubiera hecho lo mismo que hice. Robledo también atacó a Iván Duque al recordar que fue compañero de viaje de Oscar Iván Zuluaga al Brasil para hablar con gente de Odebrecht. Si usted quiere un debate político en el fragor de una campaña, estoy listo en las condiciones que usted me las plantee. Pero no le voy a permitir a usted que con pruebas contextuales usted venga a mancillar el nombre mío cuando he sido una persona firme en la lucha contra la corrupción, como lo fue también mi padre. Se presentó un incidente ante la negativa del presidente del Senado, Mauricio Liscano, de negarle la réplica al expresidente Álvaro Uribe, lo que provocó un amago de zambra desde la bancada uribista, pero finalmente intervino Uribe para defenderse. La carrera pública mía ha sido larga, controvertida, pero he estado en todas las batallas porque he procedido seguramente cometiendo errores y con faltantes, pero he procedido con patriotismo y con honradez. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, salió en defensa del presidente Santos ante las reiteradas afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe, según las cuales en la campaña de Juan Manuel Santos en 2010 habría entrado dinero del narcotráfico. Según el ministro Juan Fernando Cristo, esos son chismes e infamias originados en la mafia, porque según el ministro, Juan Manuel Santos ha actuado siempre dentro de la legalidad y con absoluta honestidad. Con Carlos Ruiz, desde el Senado de la República, CMI, La Noticia. Carlos, pues frente a esta acusación, el fiscal general Néstor Humberto Martínez decidió no asistir al debate sobre el caso de Odebrecht. No obstante, envió una carta contestando los señalamientos del parlamentario Jorge Robledo, negando cualquier vínculo con Odebrecht.
El fiscal general de la Nación le contestó al senador Jorge Enrique Robledo un cuestionario negando cualquier irregularidad en la investigación por el caso Odebrecht. Pese a que el jefe del ente investigador había sido invitado al debate sobre el tema en el Senado de la República, Martínez decidió no asistir. Sin embargo, envió una carta en la que aclara que en el debate se tratarían temas que están siendo aún investigados y que no pueden ser divulgados. Es improcedente que los funcionarios judiciales intervengan en controversias de naturaleza estrictamente política. Según indicó el fiscal general, los señalamientos de Jorge Robledo que lo relacionan con Odebrecht son falaces, calumniosos e injuriosos. Documentación que pone en evidencia que cada uno de los señalamientos personales que con ánimo pérfido el citante ha venido haciendo semana tras semana. El fiscal envió un documento al presidente del Senado, Mauricio Liscano, en el que enumera 17 mentiras, según él, en las que se basa el debate, entre las que reitera que la firma de abogados M.N.A. Martínez no asesoró a Ana Belena para obtener el crédito del Banco Agrario. La Procuraduría General abrirá investigación formal contra la exministra de Transporte Cecilia Álvarez por la ampliación de la vía Ocaña-Gamarra. La Procuraduría General investigará formalmente a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez por presuntas irregularidades en la adjudicación del Otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. El Ministerio Público tomó la decisión al considerar que existen pruebas que demuestran que Álvarez no tuvo en cuenta dos conceptos emitidos en los que se advertía sobre la inconveniencia de que se firmara la adhesión a la Ruta del Sol, tramo 2 Ocaña-Gamarra. Explicó la Procuraduría que en 2012, Néstor Humberto Martínez, cuando ejercía como abogado consultor, indicó que el consorcio Ruta del Sol debía hacer la contratación vía licitación respetando los derechos de libre concurrencia y de igualdad entre proponentes. La Procuraduría también indicó que otra prueba es que en 2013 el Consejo de Estado también profirió un concepto en donde advertía sobre posibles irregularidades en la adición de contratos de vías. Otro fiscal fue capturado en las últimas horas por hechos de corrupción. Se trata del fiscal Óscar Márquez, detenido cuando recibía un soborno. El fiscal Óscar Alcides Márquez fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la misma Fiscalía, que le hacía seguimiento a una denuncia de un procesado que aseguró que le estaban cobrando por proclamar su inocencia. Se inicia el operativo por parte del CTI, que da con la captura en flagrancia en los momentos en que estaba siendo entregada esta suma de dinero al fiscal mencionado. Así como el fin de semana otro fiscal fue capturado porque habría recibido un apartamento de la mafia, también ocurren casos donde las tarifas son mucho menores. Por el caso que fue capturado, pidió 5 millones de pesos para poder adoptar una decisión de preclusión. El fiscal Márquez fue enviado esta noche a la cárcel Picota. El gobierno respondió a un debate sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz. Los senadores Claudia López y Juan Manuel Galán advirtieron que mientras las FARC están avanzando en el cumplimiento de los compromisos, el gobierno registra retrasos. El debate en la Comisión Primera del Senado comenzó con una larga exposición de la senadora de Alianza Verde, Claudia López, quien sostuvo que era paradójico que mientras las FARC están cumpliendo con la casi totalidad de los compromisos, el gobierno se ha retrasado en la atención de las zonas veredales donde se concentran las FARC. Que las FARC medio han cumplido y que si este proceso de paz hoy no está más descuadernado es porque esos tipos tienen capacidad de control sobre esa tropa, porque si no se hubieran ido los 7.000 en vista de que les incumplimos las zonas. En vista de que estamos a 34 días y no hemos dado seguridad jurídica. Porque los paras están reclutando guerrilleros a 1.800.000 pesos mensuales y a 10 millones a jefe. Hay una ofensiva de organizaciones criminales, muchas del nivel territorial, una del nivel nacional que hay que llamarla con nombre propio, el Clan del Golfo, que pretenden ejercer control territorial en esas zonas. El gobierno señaló que en los 34 días que quedan para que termine el periodo dado para la concentración de las FARC, podrá aplicar todo lo pactado para llevar a buen término este proceso. Y comenzaron a llegar a la zona veredal de Mesetas en el Meta los guerrilleros de las FARC, que están siendo beneficiados con la amnistía contemplada en el proceso de paz. Con estas imágenes, la guerrilla de las FARC confirmó la llegada a la zona veredal de Mesetas Meta de los guerrilleros amnistiados que empezaron a salir de las cárceles del país. Lo acordado en La Habana indica que los guerrilleros deben permanecer en esta zona hasta que finalice el cronograma del desarme. Los guerrilleros fueron trasladados hasta Mesetas desde diferentes ciudades del país, acompañados por comisiones humanitarias que garantizan su seguridad. Quienes cometieron delitos graves y no serán amnistiados deberán esperar a que la Justicia Especial para la Paz defina sus sanciones. 5 personas que estaban secuestradas por el ELN y las bandas criminales recuperaron su libertad en el departamento del Chocó.
Estos 3 indígenas, entre ellos 2 mujeres de 14 y 16 años, que habrían sido reclutados contra su voluntad por el ELN y después aparecieron misteriosamente en un campamento de la banda criminal Clan del Golfo, fueron rescatados por la Armada en el departamento del Chocó. Estábamos en la comunidad y de ahí llegaron y lo agarraron, lo llevaron como unos 4 días caminando por el camino y así amarrado. Los indígenas fueron ubicados cerca del corregimiento Virudó del Bajo Baudó chocuano. Las personas que las tenían retenidas pertenecían al Clan del Golfo. Esto es una estructura que está tratando de entrar a esta área y todo motivado por el tema del narcotráfico. En ese mismo departamento, una pareja de esposos secuestrada por el ELN en San José del Palmar fue liberada y trasladada a Pereira por el Comité Internacional de la Cruz Roja. La pareja de esposos fue sometida a una revisión médica y después trasladada hasta un lugar donde los esperaban otros familiares. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a 7 empresas de vigilancia y seguridad privada y a 17 directivos de las mismas por violar la libre competencia en licitaciones públicas. Las 7 empresas que eran dirigidas por Jorge Arturo Moreno Ojeda deberán cancelar 24.617 millones y los 17 directivos de estas compañías deberán cancelar cerca de 1.413 millones de pesos. Las empresas multadas son Guardianes, Starcop, Covasec, Expertos, Sentinel, Incevic y Security Management Group. Simulaban ser competidores independientes en las licitaciones públicas por un valor de 70.000 millones de pesos entre los años 2009 y 2012, cuando en realidad actuaban de forma coordinada. Por su parte, Fede Seguridad respaldó la decisión de la SIC. Hemos luchado como gremio y es que haya libre competencia, que tanto las compañías nacionales como las compañías colombianas puedan competir en igualdad de condiciones y apoyamos plenamente la decisión del superintendente. Finalmente recordó que más de 1.000 empresas conforman este sector. La Procuraduría pidió el cierre temporal o definitivo del Parque Nacional Regional Yoniquí en el archipiélago de San Andrés, luego de que la unidad delegada para asuntos ambientales estableciera que en el lugar se viene presentando una problemática ambiental. En una acción popular, el Ministerio Público pide que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad, salubridad y medio ambiente sano. Además, para que se regule el ingreso de turistas y de las actividades comerciales realizadas en el sector. La Corte Constitucional ratificó que en Colombia no se puede utilizar el glifosato en las aspersiones aéreas para la erradicación de los cultivos ilícitos. La Corporación Judicial afirmó que son varios los estudios científicos que advierten sobre los problemas de salud que este químico puede generar en los seres humanos. El Alto Tribunal incluso le solicitó al gobierno que en cuanto a la erradicación manual con glifosato se debe buscar una partícula que no sea nociva para la salud, por lo que exhortó al Congreso a tramitar una ley ordinaria mediante la cual regule todo el tema de la erradicación de cultivos ilícitos. El Ministerio de Hacienda y la Procuraduría se mostraron en contra de la realización de un referendo para impedir que parejas del mismo sexo puedan adoptar durante una audiencia que se cumplió en el Congreso. La delegada de la Procuraduría, Sonia Telles, aseguró que la mayoría no puede decidir sobre las minorías y que el proyecto atenta contra el amplio concepto de familia que supera al hombre y la mujer. CMI conoció el concepto del Ministerio de Hacienda, en el que se advierte que el gobierno no cuenta con los 280.000 millones de pesos que costaría un referendo en este sentido. El gerente general del Banco de la República, Juan José Chavarría, aseguró que las condiciones de la economía están dadas para bajar las tasas de interés. Durante el debate en la Comisión Tercera del Senado, el Banco de la República sostuvo que los escenarios de la economía colombiana están dados para seguir reduciendo las tasas de interés, hoy en niveles del 7%. Las expectativas de inflación siguen a la baja y el panorama en materia de precios es positivo para recortar los tipos de interés. Vamos a bajarla tan rápido podamos, ya las estamos bajando, pero la velocidad es lo que discutimos todos los días con mis compañeros de junta. Algunos miembros dicen, yo soy muy optimista sobre inflación. No se preocupe, ya podemos bajar las tasas. Los agentes del mercado esperan un recorte de 50 puntos básicos, mientras algunos gremios como la ANDI esperan 100 puntos básicos. El emisor también espera mayor celeridad de las medidas tomadas por parte de la banca privada. Necesitamos que esas bajas que está teniendo el Banco Central se transmitan rápido a los bancos privados. Eso depende del nivel de competencia. El gobierno espera la disminución para que se reactive la economía. Las circunstancias están dadas para continuar con la senda de reducción de las tasas. La discusión es sobre la velocidad. La
la Junta del Banco de la República es el próximo viernes. 1 billón de pesos le cuesta al sistema de salud las incapacidades médicas y las licencias de maternidad que piden anualmente los colombianos, según revelaron las EPS. La Asociación de Empresas de Medicina Integral asegura que entre licencias de maternidad que pasaron de 14 a 18 semanas y las incapacidades a trabajadores, Colombia paga 1 billón de pesos al año. Para FENALCO, las EPS no pueden seguir asumiendo estos gastos. El Estado tiene que asumir las enfermedades de alto costo porque las EPS no tienen capacidad de pagarlas. Eso aliviaría profundamente las finanzas de las EPS. Este año a la Superintendencia Nacional de Salud han llegado 216 demandas por falta de reconocimiento de incapacidades por parte de empleadores y EPS. El año pasado recibió 870. Hemos encontrado que en algunos casos hay situaciones que no son ciertas, que hay falsedad en este tipo de pretensiones. Cuando los trabajadores realmente lo que menos les interesa es incapacitarse porque saben que van a recibir un menor ingreso equivalente al 66.67% de su salario. Algunas son inventadas. La Contraloría General profirió un fallo con responsabilidad fiscal contra Comeva EPS por mal uso de recursos de la salud. La EPS anunció que apelará el fallo y que los recursos sí se invirtieron en salud. La Contraloría señaló que la decisión de primera instancia se tomó luego de que se destinaran recursos públicos de la salud para gastos administrativos como arrendamientos, gastos de viajes, libros, transporte, restaurantes, entre otros. Frente al tema, el gerente general sector salud de Comeva expuso que están tranquilos. Estamos muy pendientes del proceso jurídico que sigue porque hay una reposición y hay una apelación. No compartimos el fallo, porque precisamente si algo que cuidamos es la utilización adecuada de los recursos para la prestación de servicios de salud. Finalmente, la Contraloría señaló que entre los responsables fiscales figuran también sus exgerentes Fernando Paneso Serna y Piedad Cecilia Pineda, la firma PricewaterhouseCoopers y la compañía Comeva Servicios Administrativos. En el Congreso denunciaron un conflicto de intereses de funcionarios del distrito en la reserva Van der Hamen. El alcalde Peñalosa respondió a los señalamientos. Congresistas denunciaron conflicto de intereses de funcionarios del distrito en la reserva Van der Hamen. El secretario de Ambiente fue directivo de la CAR. El secretario de Planeación tiene 2 casas en La Conejera. En tercer lugar, estaría inhabilitado el tío del secretario de Gobierno, que es el delegado del presidente a la CAR. Y es que es esta entidad la que define si levanta la protección para permitir la urbanización y la construcción de vías. Estarían inhabilitados ética y jurídicamente. El alcalde le salió al paso a las críticas. Están más interesados en hacer política que en hacer una reserva que de verdad sea realidad y sea la mejor para los ciudadanos. Si él replantea un golpe de racionalidad respecto a ciertos puntos, entre los cuales está la reserva Tomás Van der Hamen, la misma ciudadanía puede empezar a replantear el tema de la revocatoria. Este año el distrito presentaría el proyecto a la Corporación Autónoma Regional. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,43% a 1.372 puntos. La acción del Grupo Argos fue la que más subió con una valorización de 1,58% a 20.580 pesos. La acción del Banco de Occidente fue la que más cayó con una pérdida de 5,68% a 36.500 pesos. La acción más transada de la jornada fue la Preferencial Bancolombia al movilizar más de 17.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.899 pesos con 13 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.810 pesos. Un euro cuesta 3.122 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 32 centavos. El azúcar se transó en 16,26 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $49 con 32 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.365 pesos. Una vez más, la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, desafía al gobierno de Nicolás Maduro y denuncia irregularidades en la detención de manifestantes. La ola de violencia se ha incrementado en el país. En las últimas 4 semanas, 27 personas han perdido la vida y 437 han resultado heridas. Yaridy Zaplián nos amplía esta información desde la ciudad de Caracas. Adelante. Buenas noches, compañeras.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, otrora defensora del gobierno de Nicolás Maduro, se deslinda del mandatario venezolano y alza su voz para rechazar la represión de la Guardia Nacional, señalando que no puede tolerar tanta violencia. Mientras tanto, el caos sigue cobrando vidas aquí en Venezuela. Veamos. El país necesita seguridad jurídica. Por eso debe haber certeza de que si la persona cometió un delito va a ser sancionado, pero si la persona no cometió delito, no puede ser sancionado. Esta es la segunda vez que la funcionaria muestra su oposición a las políticas de Nicolás Maduro, luego de que el pasado 31 de marzo criticara públicamente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las funciones de la Asamblea Nacional. La fiscal rechazó cualquier acto de violencia en el país. Es imposible que estemos de acuerdo con acciones vandálicas, con acciones delictivas. No se pueden apoyar. A través de estos videos, los ciudadanos denunciaron que en la madrugada los colectivos chavistas atacaron a un grupo de manifestantes en el sector de San Martín, en la ciudad de Caracas. La ONG Foro Penal Venezolano denuncia que desde que iniciaron las protestas se han registrado 27 muertos y más de 800 detenidos. Mañana miércoles, la oposición venezolana marchará nuevamente para solicitar elecciones y la liberación de los presos políticos. También la Organización de Estados Americanos evaluará solicitar convocatoria de cancilleres ante la situación que se vive en nuestro país. Desde Caracas, Venezuela, Yaridis Adrián para CMI, La Noticia. En Life and Like, el diseñador internacional invitado a esta versión del Bogotá Fashion Week Justo Barcelona. Los espero después de comerciales desde la sede Salitre, la Cámara de Comercio de Bogotá. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Life and Like aquí en CMI Emisión Central. Hoy los saludo desde la sede Salitre, la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se realiza la nueva versión del Bogotá Fashion Week. A mi espalda tenemos el desfile de la diseñadora Lina Cantillo, que juega alrededor del color rojo como expresión de amor y pasión. Una colección cargada de mensajes de no a la guerra, no al racismo y no a la violencia. Y el diseñador internacional invitado a esta versión del Bogotá Fashion Week es el español Justo Dalmau. Hablamos con él. Justo Dalmau es tal vez uno de los diseñadores internacionales con el corazón más colombiano de todos. Presenta su colección más reciente en el Bogotá Fashion Week y aprovechamos para hablar con él sobre cómo se prepara su marca para el paso del tiempo y el cambio de generación. De alguna manera tenemos que ser capaces de venderle a los hijos de nuestros primeros compradores el proyecto y es una prioridad mantener nuestra identidad, nuestro ADN. Esta colección, como siempre, está inspirada en lo contemporáneo, llena de texturas, estampados y brillos, haciendo cada prenda única. Traemos la colección del próximo otoño-invierno, 20 propuestas para ellos, 51 para ellas. Es una colección que le hemos titulado Años Luz porque el brillo en mayor o menor intensidad es el hilo conductor de todas las piezas. Hoy confirmamos para los amantes de este sello que tenemos Justo Barcelona para rato. Por poner a Bogotá en el panorama de la moda mundial y por tener una plataforma propia en la capital para que los diseñadores muestren sus propuestas, hoy al Bogotá Fashion Week le damos un like. Otro importante evento que dio inicio el día de hoy fue la Feria del Libro. Francia es el país invitado. Hoy quienes más leen son los franceses con un promedio de 20 libros por habitante al año, en tanto que un argentino o un chileno leen al año 5 libros. En nuestro país se venden 40 millones de títulos por año, pero el índice de lectura es de apenas 2 libros por habitante. Sin embargo, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se inauguró esta noche, es protagonista del cambio de esa realidad. Los colombianos leemos muy poco. Pero voy a contar una historia porque estamos cumpliendo 30 años. Cuando comenzó la feria en 1988, leíamos medio libro por habitante al año. Hoy leemos 2 libros por habitante al año, hemos crecido 4 veces, es muy poquito, pero se nota que hay un crecimiento, aquí hay un trabajo importante de quién, es padres de familia que le leen a sus hijos, maestros que enamoran a los estudiantes de la lectura. Francia es el invitado de honor a esta Feria Internacional del Libro y promete revolucionar la forma en que se aproximan libros y lectores. Decidimos tal vez cambiar un poco el enfoque habitual de lo que hacen los países invitados de honor. Y vamos a concentrar nuestra presencia en la literatura infantil o juvenil y el cómic. La 30ª Feria Internacional del Libro, que culmina el 8 de mayo, contará con los premios Nobel de Literatura 2003 y 2001, el sudafricano John Coetzee y el británico de origen trinitario Vidar Nipol. Esta es la primera Feria del Libro de Bogotá, que se celebra
en una Colombia en paz, sin conflicto armado con las FARC. En Valledupar se dio inicio al Festival Vallenato, donde los niños y niñas fueron los protagonistas. Se abrieron los acordeones para dar inicio a la versión número 50 del Festival Vallenato. Desde hoy los acordeoneros infantiles y juveniles se debaten nota a nota para alzarse con la corona de su categoría en este 2017. Los hombres, habitualmente exponentes del acordeón, hoy no están solos, porque las mujeres también ejecutan con lujo de detalle este instrumento musical. Muy emocionada y tengo mucha satisfacción porque pues soy una mujer y este instrumento es para hombres, pero no. Tenía como si sean los voceadores, sparring, que iban a mi casa, me ensayaban, me ayudaban y ahora estoy con niños ya de mi edad. El propósito de nosotros es preservar esta música vallenata, sobre todo el clásico, el vallenato costumbrista, y estos niños, con todo respeto, lo están haciendo muy bien. Hasta aquí Live and Like en CMI, emisión central. Nos vemos mañana con más información. Feliz noche para todos. Chao, chao. Después de la pausa, en nuestros secretos de hoy. 1. La ciudad contra la brutalidad en los desalojos. 2. Vuelven los Doberman de la DIAN. 3. Dura pelea entre dos salas de la Corte Suprema. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. El Consejo de Bogotá llama a juicio al alcalde Peñalosa por medidas que toma como si fueran de gobernante primíparo. El desalojo de las 400 familias que ocupaban predios del distrito en el barrio Bilbao de Suba provocaron hoy que el Consejo de Bogotá citara al secretario de Gobierno Miguel Uribe para que explique cuál fue el tipo de operativo que el distrito quiso hacer. Si consistía en la persecución de estructuras delincuenciales o si era una operación de reubicación de las 1.500 personas que ocupaban esos terrenos, entre ellos niños, adultos mayores, embarazadas. Los concejales Holman Morris, Gloria Díaz, Antonio Sanguino, Manuel Sarmiento y Juan Carlos Flores presentaron proposiciones de rechazo a la improvisación en el gobierno Peñalosa. Alega el Consejo que una cosa es combatir la ilegalidad de ocupaciones y otra es hacerlo sin tener lista una solución para los desalojados. Tiene razón el Consejo al pedirle al alcalde que en vez del uso de la fuerza, estructure planes sociales que garanticen una vivienda digna para compatriotas vulnerables. 2. La DIAN suelta a los Doberman. La DIAN dice que el vivo vive del bobo y se ha puesto a averiguar la verdadera situación económica de cientos de morosos de impuestos que alegan no tener cómo pagar sus obligaciones con el fisco. Descubrió que 13.500 colombianos morosos tienen respaldo económico suficiente para cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias, pero adeudan $500 millón de pesos en impuestos. Les van a cobrar las deudas y el 100% de multas por mora. Esta caradura de la DIAN se origina en recios programas de fiscalización y sacaron los Doberman que estaban guardados. 3. Enfrentadas están dos salas de la Corte Suprema por la Justicia Especial para la Paz, JEP. Inconforme está la Sala Civil por la decisión de la Sala Penal de hacer parte del Comité de Escogencia de Magistrados para integrar el Tribunal de Paz. En una carta, los magistrados expresaron su molestia frente a lo que han llamado decisiones políticas y judiciales que se han venido tomando con ocasión del proceso de paz con relación a instituciones judiciales. En ella, ponen en conocimiento de toda la sala plena sus reparos por el marginamiento del que ha sido objeto la rama judicial en la integración de las nuevas instituciones judiciales ideadas en las negociaciones de La Habana. Dice que eso podría afectar en forma notoria la independencia y autonomía de los jueces y que, con la inversión de cuantiosos recursos, bien se habría podido fortalecer la justicia ordinaria. Resaltan las gestiones que se adelantan por la paz, pero afirman que tanto el gobierno como el Congreso no pueden perder de vista los principios de separación de poderes. Por eso afirman que los jueces y magistrados que han de integrar la JEP deben ser designados por la propia rama judicial.
La gran preocupación que existe es si esa división puede seguir afectando las elecciones en la Corte. Como decía el famoso historiador francés Louis Thiers, el rey reina, pero no gobierna. Hasta mañana, que descanse. Hasta aquí las noticias, muchas gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia y no se muevan que ya viene hashtag.